En la mañana estaba orando y el Señor me dio el título El amor del Padre. Ahora como que se cambió, pero no se preocupe, así que dice, sí, después al final va a haber llamado al altar, ya lo hicimos, esta vez lo cambió el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Siempre me acuerdo de una vez que fui a Pachuca y cuando fui abrí yo el tiempo de la oración. Y le digo, yo quiero abrir el tiempo de la oración. Dice, pues hermano, amén, y que me ponga yo a orar. Y había poquitos, y no, pues dije, me sigo. Y ya terminé, ya casi cuando me iba a tocar dar el mensaje, ya tenía voz, pero seguimos orando. Y cuando inició el mensaje, luego entré yo, y ahí en el fuego del Espíritu Santo, digo, vamos a seguir orando. Y que seguimos orando, ahí le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer el tiempo, el llamado al altar al inicio. Porque los que vienen temprano son los que necesitan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siempre he visto eso, dice, tú busca temprano a Dios y el Señor te bendice. Entonces cuando llega el tiempo de la oración y llega temprano, el Señor derrama su Espíritu. Ya los que llegaron al último, siempre les digo, vinieron a cobrar lo del topper, ¿no? Pero los que necesitamos de Dios, venimos temprano. Entonces por eso en ese momento el Espíritu Santo se derrama tremendo. Y ahorita sentí la presencia de Dios. De hecho ese ratito que abrió mi hermano Toño la alabanza, ya le quería decir, hermano, ya síguele, nos seguimos. Y mi hermano Toño dejó calientito este lugar. De hecho me gustó que abriera, hasta le iba a decir, abre el tiempo de la oración otra vez, porque el Espíritu Santo se derrama. ¿Cuántos dicen amén? Si tiene ahí su Biblia, acompáñenme en su Biblia. Estaba leyendo este mensaje que el Señor me dio, esta palabra, y fue cuando mi corazón se conmovió, se estremeció, y siempre veía, ay, cómo Dios tiene tanto ganas de abrazarnos, de hablar a sus hijos, de estar con nosotros, y a veces nosotros se lo impedimos. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 23. Un fuerte amén cuando estemos ahí. La santísima palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Señor, te damos gracias, Padre hermoso, por esta palabra. Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice que en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Pero hay veces, ¿cuánto han pedido en el nombre de Jesús? Sí, pero hay veces que no nada más se trata de decir, se ha sanado en el nombre de Jesús. El creer que la persona va a ser sanada en el nombre de Jesús involucra que tú creas todo lo que pasó Cristo, cómo vivió Cristo, que Cristo fue enviado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? No nada más es el nombre, sino todo lo que conlleva a la obediencia ante Dios. Por eso a veces dicen, pues yo lo dije en el nombre de Jesús, y a veces hasta te enfrías y te vas, ¿verdad? Porque cuando pedimos en el nombre de Jesús es creyendo precisamente que Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Hasta ahora, dice la palabra, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Está raro, ¿verdad? Dice, entonces no hemos pedido, o sea, a veces, Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Bueno, Jesús se salen muchos, pero cuando tú lo dices en el nombre de Jesús, te viene tú a la mente, te viene a tu mente todo lo que pasó Cristo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Los mismos apóstoles, cuando predicaron o cuando oraban en el nombre de Jesús, pasaron cosas raras, ¿verdad? Fíjate nada más, los apóstoles predicaron, compartieron, oraron ahí solitos, pero dices en el nombre de Jesús, siendo que ellos eran judíos y siempre pedían a Dios, un Dios. Si tú ves todos los salmos, un Dios que está lejos, ¿verdad? Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y dices, wow, y le pedían a Dios. Pero cuando llega Cristo Jesús, wow, qué tremendo. Él nos dice, no es así de Padre nuestro. O sea, acerca al Padre de una manera tan cerca a nosotros. Y dices, oye, ¿cómo papá?
Por eso le digo ahorita, ya no digas Dios, dile papá, papá, papá te quiere abrazar. Esa es la comunión que Dios, imagínate nada más cuando llegó Cristo Jesús, todos decían, yo me pregunté muchas veces, ¿verdad? Dice, bueno, si Cristo Jesús vino aquí al mundo, ¿por qué no tan fácil, verdad? Pues la voz de Dios habló. ¿Por qué no Dios dio testimonio cuando Él llegó? Y así no habría problemas. Todo el mundo hubiera creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí, a mí los fariseos me preguntaban, ¿eres tú el Cristo? Y yo no me decía eso. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslos, habla. Y el día que se los dijo, lo crucificaron. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Para todos los fariseos. Y así pasó con Cristo cuando llegó. Él llegó, pero dice, Señor, y pues ¿por qué no tan fácil, verdad? Se abrió el cielo, tronó ahí enfrente de todos y la voz que diga, este es mi hijo amado, y todos hubieran dicho, amén. Nadie hubiera dicho nada. Pero papá siempre ha buscado la forma de hablar con nosotros. Y si tú te vas al Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, Dios ha querido hablar con nosotros. Nosotros somos los de duro corazón. Apenas iba al dentista hace 15 días, yo tenía la cita y cuando fui estaba cerrado. Y ahora ¿qué pasó? Tenía la cita y resulta que la chiquitita, una pequeñita hermosa de 2 años, chinita, bien hermosa, siempre que llegamos como la recepcionista ahí, nos atiende y está jugando y todo, y en lo que llega ahí, pero en esta ocasión ella se enfermó y la internaron y pasó una semana y luego le hablábamos nada, y nos dijeron, lo que pasa es que está internada su hija, está internada en un hospital y en ese momento pues te quiebras. Y como conocíamos a la pequeñita, ya un poquito a la dentista, estuvimos orando, y todavía en la semana, el lunes, el martes hablamos, ¿y qué crees? Que sigue internada. Imagínate una pequeñita, de 2 años, yo creo, chiquitita, muy hermosa ella, 2 años, y como 4, ya diría 5 días internada. Y me acordé ahí cuando mi pequeño Raulín todavía estaba chiquitito, tenía como 2 años o 3 años, chiquito, y también lo internaron. ¿Sabes qué? Porque no podía hacer del baño, y algo pasa, y llora, no puede hacer del baño. Lo internamos 1 día, 2 días, y viene una impotencia en uno tremendo. Los que son papás, han tenido pequeñitos, saben de lo que le hablo, y una impotencia de poder entrar, y a veces dices, espérese, no se puede meter, y ¡ay! ¿Y cómo te duele no estar ahí con tu hijo? ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos han visto eso? Es horrible, ¿verdad? O a veces tienes un familiar y no puedes entrar. Y yo le preguntaba, ayer fuimos y ya pudimos hablar con la dentista, y ya nos dijo, no, ¿qué crees? Que pues ya nos contó toda la anécdota. Dice, yo estuve ahí 4 días y mi esposo estuvo otros 3 días, y la verdad que muy desesperante. Y eso me venía a la mente. Y digo, mira, la doctora o un papá, cuando quiera ver a su hijo, híjole, ¿qué es lo que no haces? Que a veces uno dice, se hace esto, pero cuando se trata de su hijo y una emergencia, hermano, una desesperación tremenda. Y yo imaginaba a Dios tratando de hablar con sus hijos, y una desesperación porque papá quería abrazar a su hijo, y me reflejaba en mí y a la doctora al mismo tiempo, ella queriendo abrazar a su hijita y todo, y dice, espérese, y la niña, yo creo que también, mamá, llorando, chiquitita, y no lo podía ver. Es una desesperación tremenda. Y yo digo, Señor, ¿por qué no te manifestaste así? Nos dijiste quién eras. Y cuando empiezo a ver las escrituras, dice, pues si papá siempre ha querido hablar con sus hijos, y veían esa desesperación, dice, ves que yo siempre me he querido manifestar. Ellos tienen un corazón duro. Nosotros también, ¿verdad? Tenemos un corazón duro. Yo me acuerdo que cuando iba a la iglesia tradicional, siempre me hincaba en las imágenes, y agarrabas en las imágenes y les pedías, ponías la patita, la manita o lo que tú querías, y siempre pedías a las imágenes. Y cuando llegas a la Biblia, te dice, pide en el nombre ¿de quién? En el nombre de Jesús. Entonces,
¿por qué pedimos a la imagen? Aquí dice, en el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Porque Él venció a la muerte, Él está vivo, los vivos interceden por los vivos. ¿Cuántos dicen amén? Den una ofrenda de palmas a Dios. En el Éxodo 19, Éxodo capítulo 19, versículo, me voy a ir hasta el 6. Dice la palabra de Dios: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Wow, nosotros tenemos un sacerdote, ¿verdad? Que está ahí en el templo. Antes el templo era el monte Sinaí, y ahí estaba el templo, y dice: reúneme a toda la gente. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le habían mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras al pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Fíjate cómo iba a hablar. Todo el pueblo iba a oír la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y lave sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, sobre el templo. Va a descender la presencia de Dios. Y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado, acertado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Fíjense todo lo que tenían que hacer para ver la presencia de Dios. Todo lo que tenías que estar santificados, no tenían que estar con la mujer, tenían que ir. Aún así ponían límites. Y hay aquel que toque ese límite, ya que bueno, ni en la formación hago los chavitos formados, y uno para acá y otro para acá, firmes y nada, ya no se mueven. Y aquí dice: nadie toque ese límite. Cualquiera que tocara, ya sea animal o hombre, de seguro perecerá. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Cuántos se acuerdan del sismo? Si nada más movió tantito la tierra, el Señor la mueve tantito y todo el mundo está llorando. Todavía en el simulacro que hicimos el 19 ahí con los niños, varios niños estaban llorando. Dices: oye, tremendo, nada más. Fíjate, el Señor tiene control de toda la naturaleza, y apenas se empieza el simulacro, no estoy diciendo que está temblando, en el simulacro, y toda la gente corre asustada. Imagínate si a eso le añades una bocina que vaya en aumento, empieza a sonar, y de repente una bocina que va en aumento cada vez más ensordecedor, y de repente ves fuego del cielo. Si nada más con el temblor ya tenemos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen? A ver, apenas oyes la alarma sísmica y sales corriendo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Imagínate nada más un horno ahí del cielo, tú viéndolo, todos temblando, y la bocina en aumento. Hermano, tremendo, si con el sismo ya no la aguantamos. Imagínate de repente ver todo el fuego y la bocina y la voz de Dios, la nube. Yo creo que hay muchos se quedan, nos quedamos, yo creo.
y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Todavía imagínate, la voz de Dios hablaba, todos oían la voz de Dios, y dice que una voz tronante, todos se estremecían llenos de miedo, hermano. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira la presencia de Dios. Así que si alguien dice: oye, ¿y por qué no Dios hizo eso? ¿Por qué no mandó una señal? Pues fíjate, antes ya lo había hecho. Su primer ensayo dice el Señor: yo quiero ver a mis hijos. Yo quiero ver a mis hijos. Pero cuando Él vino, ahí fíjate, vamos a pasarnos al capítulo 20, en el versículo 18. Capítulo 20, versículo 18. Y dice, está ahí adelantito en el siguiente versículo, en el siguiente capítulo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de pie. Imagínate, todo el pueblo estaba temblando y de pie. Y en el 19, ¿qué dice en el 19? A ver, ¿qué dice el 19? Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Quién pidió que no hablara Dios con nosotros? El pueblo, hermano. El pueblo pidió que Dios no hablara con nosotros. Dice, es tremenda la presencia de Dios. Imagínate, nada más les cuento lo del simulacro, no sé, y gente está llorando, aún así queda todo ese pánico. Imagínate nada más la presencia de Dios. Y aún así de lejos, porque nosotros no estamos como diseñados para ver la presencia de Dios, porque dice que todo moriría. Aún así dicen que Jesucristo se despojó de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí regresamos al Evangelio de San Juan. Y dice en el versículo, estábamos en el capítulo 16, ahora vamos al versículo 25. Y estas cosas se ha hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre, ¿qué dice? Nos ama, el mismo Padre nos ama. El Señor ya se dio cuenta de que cuando el Señor habla, todo el pueblo le teme. Si Jesucristo hubiera venido con una voz del cielo, ¿qué hubiera pasado? Todos nos hubiéramos inclinado, todo el mundo es el Hijo de Dios. Pero dijo: no, ahora yo no quiero eso del pueblo. Ahora yo quiero tener contacto con ellos. Y si nos vamos al primer evangelio, a ver, Mateo, ¿cuál es el primero? Mateo. En el capítulo 1 luego viene la de genealogía de Jesús, y hasta abajo viene toda la genealogía. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Ahí no dice que es papá de Jesús, ¿verdad? No dice que es María, ¿verdad? Dice, engendró a José, marido de María. Y si tú ves la genealogía, las dos, tanto de José como de María, las dos llevan a la tribu de Israel. Qué tremendo. Pero dice nacimiento de Jesucristo. Nacimiento de Jesucristo. Y ahí en el 22, en el 1:22,
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Qué tremendo, ¿verdad? Si el hijo de Abraham, su esposa, no podía tener hijos porque era de una edad muy avanzada, ya después ya había bajado la costumbre de las mujeres, ya había cesado y ella no podía tener hijos, y después de 90 años pudo tener. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pues la llegada de Cristo aquí no tendría que ser algo igual de espectacular, asombroso. Dice que escogió una mujer virgen. ¡Wow! Una mujer virgen, y sobre ella dijo: vas a tener un hijo. Hasta él, pero si soy virgen, no he conocido mujer. Digo, hombre, perdón, no he conocido varón, ¿cómo voy a tener yo un hijo? Para Dios hay cosas imposibles. Nomás el Señor con que lo mande y esté embarazada. Sí, a veces nosotros, ¿y cómo le hizo el ángel? Ay, a veces pensamos en la intimidad, y tuvieron intimidad con un ángel, ¿no? El Señor nomás ordena y está hecho. No hubo intimidad, el Señor nomás lo ordenó, y es increíble, increíble. ¿Cómo? Pero pues si no ha tenido, no está la fecundación, ay, los espermatozoides, y no está todo ese proceso. Y sobre esta mujer vino la presencia de Dios, un ángel, y quedó embarazada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aún yo me imagínate nada más cuando dio a luz, aún no había conocido varón, era virgen. ¡Wow! Que ni su esposo lo creía, ¿no? Hasta la quería dejar, pero Dios también ya se conocía el corazón de José. Increíble cómo llegó. Y cuando empieza a compartir el mensaje, empieza a juntarlos a todos los apóstoles, cambia la técnica, cambia la táctica. Dice: ya veo que si yo me muestro al pueblo, el pueblo tiene miedo. Y entonces todas estas cosas se dieron al inicio, porque había algunos teólogos como Mateo que le buscó. Ahí está, pone la cronología, se ve que le buscó antes. ¿Será este el Cristo? Recuerden que el pueblo de Dios estuvo cautivo ¿en dónde? En Egipto. Y de ahí también el Hijo de Dios tenía que salir. Las profecías decían que tenía que salir a Egipto. Por eso partió del pequeño Egipto y salió de allá, igual como su pueblo. Y empezaban a buscar y todo coincidía. Hasta decían los fariseos: se han levantado muchos profetas. Pero en Cristo todas las profecías que le buscaban se cumplían. Por eso tenían duda, por eso le tenían miedo. Y si se cumple todo bien. Pero Cristo cambió la técnica aquí. Ahora tenía 30 años y empezó su ministerio, y empezó a compartir la palabra. La gente lo empezó a oír. ¿Y este quién es? Mira qué palabra trae. Y empezó a juntarse, yo creo, a compartir con ellos. Los abrazaba como amigos. Yo creo que tuvo una vida así con hermanos, y se llevaban de a cuartas igual. Y empezó a tener una relación así: oye, vente, vamos a evangelizar, vente, vamos a llamar una palabra, vámonos para allá, mi hermano. Y empezó ahí: oye, mira, ora por esa persona y la persona es sanada. Ora por el leproso y el leproso es limpio. Ora por el mudo. Y empieza a hablar. Los ciegos ven. Y ellos empezaban a ver todo. Oye, yo creo dormían, se reían. Poco a poco fue haciendo una amistad con ellos, que ellos no le tuvieron miedo. Yo creo que se reían, contaban chistes, y ahora hazte para allá. Y cada que le decía: muéstranos al Padre, y él les decía: ¿qué no me habéis visto a mí? Él daba a entender que la relación con el Padre era la misma. La relación con el Padre es esa. Era el amor de Dios. Él lo que quería era esa intimidad. Por eso no le decía nada. Y él pesaba y platicaba, pero se lo abrazaban, yo creo. Y llegaba, se llevaban de cuartas con él. Pasaron 3 años. Y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? A ver, les hizo su examen, ¿verdad? 3 años, y vamos a hacer el primer examen de evaluación. Vayan, lleven la palabra, y cuando regresan: ¿quién dice la gente que soy? Pues unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías. Qué bien.
¿y ustedes quién dicen que soy? Que era lo que importaba el corazón de estos varones, porque pues no lo conocían y de repente se empezaron a juntar y alguien declaró: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Wow! La obra estaba hecha. Ahora ya tenían a Dios ahí enfrentito, lo abrazaban, jugaban con él, se codeaban. Ya no fue como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que hasta miedo, ya no hable Dios con nosotros. Esa intimidad es la que quería Dios. Esa es la intimidad que quería Dios con cada. Y ahora si tú lees ahí, dice: en aquel día, pues el Padre mismo os ama. Dice que ya no le vamos a pedir a Jesús, porque ya intercedió por nosotros. O sea que si tú estás pensando como yo antes, que le piden: Señor, que sane mi hijo, que sane mi hija, y a veces pensamos que Cristo está orando: papá, yo te pido que sanes al hijo, que sanes a la hija. Sé que no, Él ya intercedió por ti y por mí. ¿Y qué es lo que hace un intercesor? Al inicio intercedes. Al inicio intercedo: Señor, te pido, te pongo la vida de mi hermano, de su familia. Pero va a llegar un momento donde se quita el intercesor y la relación es directa. Se quitó a Cristo Jesús y la relación es directa. Dice: ahora sí, esto es lo que quería papá. Es lo que quiere Dios, tener una relación personal contigo. Decirle: papá. Por eso él decía: Padre nuestro. Ya no como en los salmos, que le hablaban a un Dios que estaba lejos. Ahora tú le puedes decir: papá, sana. Directamente se lo pides a Dios. Cuando tú estás aquí en la intimidad y estás hablando, le estás hablando directamente a Dios. Por eso en esta mañana le dice: Señor, yo quiero tener un abrazo. El Señor está hasta allá, ¿no? El Señor lo hizo todo para que tú y yo nos acercáramos a la presencia de Dios. Y cuando tú entras a la presencia de Dios, estás directamente con papá. No hay intercesores. El único intercesor entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Regalen una ofrenda de palmas. Yo dije: se van a poner contentos. Porque cuando vengas a la iglesia, así como esta niñita que estaba en el hospital, que quiere ver a su mamá por desesperación porque está ahí y no lo puede ver, así debemos venir el domingo. Yo me acuerdo, me aprendí los 10 mandamientos, porque en ese entonces pues era de la iglesia tradicional. ¿Y qué dice el 5? Ya está, no sabemos los números, ¿no? Dice que santificarás los días de reposo. 6 días trabajarás y el 7º honrarás a Dios, porque así lo manda Dios. Así que este es nuestro 7º día para nosotros, porque cuando fuimos la tumba estaba vacía y Cristo nos demostró que venció a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Así que los domingos deberían estar llenas todas las iglesias. Sí, y está desde el Antiguo Testamento. Los domingos son para Dios. Batallaste toda la semana tienes problemas, pero el domingo, ¿sabes qué? Tuve hartas situaciones, pero voy a ir a descansar en la presencia de Dios. Y cuando vengas el domingo, debes de venir con ese gozo, con esa alegría. Dáselo fuerte, que es para Dios, es para tu papá. Fíjate lo que dicen las escrituras, y te lo estoy leyendo. Así me lo dijo en la mañana. Y yo me acordaba cuando estaba ahí con mi hijito, y yo quería verlo. Y a veces no te dejan. Y así está, me imagino a Dios aquí. Va a venir mi hermano Toño, va a venir una hermana, va a venir mi otra hermana, y va a estar lleno. Y él contento porque vienen sus hijos. Y con ese gozo, con esa alegría, deberemos de venir tú y yo. Cristo rompió ese puente, esa cadena. Ya no están esos límites. ¿Se acuerdan? Lo leímos, y todo lo que tenían que hacer, se tenían que santificar, no rebasar límites, no acostarse con mujer y estar completamente. Y aguas de aquel que me toque, porque va a morir. Ahora ya no hay nada de eso.
Si tú lees Ezequiel 10, en Ezequiel 10 dice que tristemente todo el pueblo cayó en idolatría. Todo el pueblo pecó, fíjate, Dios tratando de buscar, y todo. Busqué quien hiciera vallado y no encontré uno que hiciera vallado. Y dice en el 10, tristemente, la gloria de Dios se levantó, se puso sobre la puerta, estuvo en el monte Sinaí, y la presencia de Dios se fue. Qué triste la presencia de Dios, ese Dios poderoso que vieron al inicio, ¿verdad? Cuando cruzaron el Mar Rojo, esa como se mostró ahí en el monte Sinaí, la gloria de Dios de papá se fue. Y venimos luego al Nuevo Testamento y el Señor ahora nos manda a su Hijo. Y el Hijo rompe ese puente tan largo que tenías. Ay, es que ahí está Dios y no te puedes acercar. Ahora te acerca para que tú te dejes abrazar con papá. Por eso préstale tu cuerpo a Dios. Papá te quiere abrazar. Mira todo lo que ha hecho. Mandó a su Hijo y Él fue obediente hasta la muerte para que tú, dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré. Fíjate, mismo Cristo lo dijo, todavía no había muerto, todavía no había sido crucificado. Y dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre. Ya no va a rogar por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Quiero decirte en esta mañana que papá te ama. Quiero decirte, hermano, que papá te ama. Quiero decirte, hermano, hermana, que papá te ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído, que dice, que yo salí de Dios. Por eso cuando tú crees que Jesucristo fue enviado por Dios, que Dios lo mandó, que Dios lo resucitó entre los muertos, dice que serás salvo. Porque debes de creer que Cristo fue mandado por Dios. Y ahora qué hermoso, ya no hay todo ese protocolo, ya los velos están abiertos, tú puedes entrar al lugar santísimo y cuando tú estás hablando, ya nadie está intercediendo, nadie, tú estás hablando directamente con papá. Cuando estabas aquí hace rato y tú estabas hablando, era el mismo Dios que estaba ahí. Era el mismo Dios que estaba junto a ti. Él quería oír a su Hijo. Él quería oír todo lo que hizo. Pero tuvo que partir. Cristo Jesús, aún así, Él partió. Pero el Señor nos dejó a alguien. Y el Señor nos dejó un consolador, que es el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cuántos dicen, a qué distancia estás del Espíritu Santo? Aquí está en tu corazón. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Ponte de pie. Ahora lo único que tienes que hacer es creer en la promesa. Señor, bendito Padre hermoso, Señor. Pongo, Señor, esta palabra, Señor, en tus manos, Señor, bendito Dios. Y te pido, Señor, que cada uno de tus hijos que ha venido en esta mañana, Señor, reconozcan y crean, Señor. Padre hermoso, que te crean a ti, Señor, bendito Dios. Que tú mandaste, Señor, a tu Hijo unigénito, Señor, bendito Dios, Padre. Señor, gracias, bendito Dios. Ahora, Señor, tenemos una lucha por vencer, Señor. La promesa está dada, que en un tiempo, Señor, estaremos contigo en tu presencia. Yo creo, Señor, esa promesa, Señor, bendito Dios, Padre. En un tiempo, Señor, Jacob creyó la promesa de Dios y regresó nuevamente a su tierra, Señor, bendito Dios. Y la promesa, Señor, fue cumplida, Señor. Por cuanto creyó, Señor, regresó. Ahora ya no se llamará Jacob, ahora se llamará Israel, que es el Padre de naciones. Señor, bendito Padre, Señor,
por cuanto cada uno de tus hijos en esta mañana creyó, Señor. Ahora, Señor, cada uno de ellos, Señor, están escritos en el libro de la vida, Señor, Padre hermoso. Y pronto, Señor, todos, Señor, estaremos en tu presencia, Señor. Aquí tus hijos, Señor, bendito Padre hermoso. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Y yo te pido, Señor, que tu amor, Señor, bendito Dios, alumbre, Señor, sus corazones, Señor. Padre hermoso, ahora que ellos saben, Señor, lo cercano que estás de tus hijos, Señor. Así como esta doctora, Señor, no podía, Señor, entrar, Señor, porque los médicos se lo impedían, Señor. Así como esta pequeña niñita, Señor, que estaba ahí, Señor, en el hospital y quería ver a su mamá. Que cuando la vieron, Señor, la abrazó la mamá y empezó a llorar. Empezó a llorar la niña, Señor, porque pudo ver a su mamá, pudo abrazarla. Señor, que este sea el tiempo, Señor, donde tú, Padre, puedes abrazar, llegar corriendo y abrazar a tus hijos. Donde sea el momento, Padre, donde tú, Señor, llegas corriendo, Señor, abraza a tus hijos y tus hijos también te abrazan, Señor. Padre hermoso, Señor, bendito Dios, donde ellos reconozcan, Señor, el precio, Señor, que pagaste, Señor. Como desde la antigüedad, Señor, has tratado, Señor, de acercarte a tus hijos, pero la dureza de nuestro corazón, Señor, hicieron que tu presencia, Señor, abandonara, Señor. Buscaste una estrategia, Señor, cómo acercarte a cada uno de nosotros, y mandaste a tu Hijo amado, Señor. No hay intercesor entre Dios y el hombre, sino solo Cristo Jesús. Él partió, Señor, pero aún así tu promesa sigue vigente, Señor, y nos mandaste al Consolador, al Espíritu Santo, Señor. Y ese es el testimonio de cada uno de tus hijos, y la prueba de cada uno de tus hijos, que tienen el Espíritu Santo, Señor. Cada uno de ellos, Señor, tiene las arras del Espíritu. Es la factura, Señor, Padre hermoso, que muestra que cada uno de ellos te pertenece. Señor bendito, Padre hermoso, deja que papá te abrace.